Suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María. Te pido la conversión de los pobres pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar de sus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María. Continuamos entonces en esta clase. A ver, yo voy a hablar aquí de lo que está pasando últimamente en la Iglesia con el tema de los exorcismos. Estamos viendo desde el siglo XVII hasta aquí. Luego vamos a ver el Tratado de los Ángeles. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer al enemigo de la naturaleza humana. Necesitamos conocer a quien vamos a combatir. Él anda como león rugiente rondando buscando a quien devorar, pero el exorcista o aquellos que se dedican al combatirlo directamente deben tener un conocimiento lo más exacto posible. Por eso vamos a hacer un estudio de los ángeles en Santo Tomás de Aquino, viendo algunas cosas que nos van a servir para ver después el comportamiento que va a tener el demonio y las estrategias que puede tener, y también me va a servir para discernir si es el demonio o es una enfermedad psicológica o psiquiátrica la que la persona está teniendo. Porque si yo conozco la naturaleza de los ángeles y su operación, su actuación, voy a tener los medios necesarios para poder discernir mejor y combatirlo también mejor. Decíamos que desde el siglo XVII en adelante, lo que más daño hizo, bueno, a mi modo de ver, dentro de la Iglesia Católica, hizo mucho bien el teólogo Corrado Balducci, como decíamos, mucho bien hizo, porque es un teólogo muy bueno, con una formación tomista, pero él tiene una frase, él tiene una falla, tiene tres fallas en sus tratados, tres fallas. Que son muy importantes. Una de ellas dice que cuando a una persona le hacen un maleficio de magia negra, debe ir a alguien que haga magia blanca para que se la quite. O sea,
no se da cuenta que son dos cabos de la misma pinza. O sea, los dos son magia. Son cosas que se hacen con poderes diabólicos y supersticiosos también, y diabólicos. Y lo otro que dice, no me recuerdo el segundo, pero sí el tercero es el que vamos a hablar ahora. No es tan importante que me olvide si no me hubiera acordado, pero este sí es importante, el que voy a decir ahora. Él admite la parapsicología como una ciencia, y cualquier ciencia, cualquier científico serio le va a decir que no es una ciencia, entonces se te cae todo el argumento, todos los argumentos en este aspecto se te van a caer. Además, él afirma que jamás vio un caso, ni hizo un exorcismo, ni jamás vio un caso, que él es solamente teórico. Pero ahí vienen los problemas, que el teórico queda totalmente al margen de la realidad, ahí se puede equivocar gravemente. Sé que sí es importante la teoría, pero la teoría, no la pura teoría, sobre todo en una cosa tan práctica, que es sumamente práctico. Entonces no podemos nosotros teorizar sobre lo práctico y hacer afirmaciones sin haberlo experimentado y comprobado. Entonces en esto creo que es muy importante. Tal es así que a partir de que él habla de los fenómenos paranormales, entonces, ¿qué son los fenómenos paranormales? No sabemos, está en la parapsicología, que lo explique la parapsicología. Vas a un parapsicólogo, ¿para qué vas a ir si no es científico? ¿Qué te va a decir? No lo sé. Son cosas raras, está mezclado las cosas divinas, las cosas preternaturales, no sé qué te va a decir. Pero todo lo que te puede decir no tiene fundamento científico. Entonces meten la posesión diabólica, la vejación, la obsesión, lo meten en ese plano y dicen que son fenómenos paranormales. La posesión, a lo mejor aparecerá un caso alguna vez, lo que dice Corrado Balducci. Aparecerá alguna vez un caso. Está totalmente equivocado. Es un error grave. Parece que la vida de Jesús no fue así, ni la de los apóstoles, ni de los primeros cristianos, los 300 primeros años, y toda la historia de la Iglesia. Y ya van a ver ahora cuando hable del beato Palau Quer, que era un gran exorcista, las cosas que decía. Es un beato, es un hombre místico, un gran santo, entre otros santos que han hecho también muchas oraciones. De hecho, la Iglesia está retomando todo esto, el exorcismo, a través de los cursos que se dan en Roma, gracias, de los cursos que se dan en Roma de conocimiento, que también, repito, hay que tener cuidado que no sea solo teórico, o sea que es importante que los que hacen cursos en Roma y que están tratando de aprender tengan la posibilidad de estar al lado de un exorcista que, además de haber hecho curso, tenga la experiencia de años para que reciban la formación completa que necesitan. Entonces, este tema de la aceptación de la parapsicología como ciencia, que es un error científico natural, hace que en la Iglesia se introduzca esta duda tan fuerte. Otra duda que se introduce con el racionalismo y el psicologismo es que le dar una interpretación de todo esto al mecanismo psicológico nuestro, no biológico, psicológico. Es el modo, la forma que tiene uno, el ser humano, de comportarse, de actuar, de sentir, de coordinar las emociones, pasiones, sentimientos, con los pensamientos, con la memoria, la imaginación. A eso le llama mecanismo psicológico. Los demonios no tienen psicología, ¿verdad? No tienen este mecanismo. Entonces, los psiquiatras también han querido explicar todo, aunque, repito, que el DMS-5, el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de la Psiquiatría y Psicología a nivel mundial, han reconocido la presencia de espíritus en algunas personas donde hay una doble personalidad reconocida y que no tienen explicación natural. Eso está puesto así en el DMS-4. El DMS-5 prefirieron no tocar ese tema de vuelta, hay toda una pelea ahí, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con los psicólogos y psiquiatras? No quiero hablar de sacerdotes, pero sí psiquiatras, psicólogos, que no tienen una visión completa del ser humano.
que no admiten ellos que el ser humano es cuerpo y alma, es un compuesto de cuerpo y alma, es espíritu también, tiene potencias espirituales, no es un animal desarrollado más que el perro, repito, que el delfín, o más que una vaca, o un sapo o un mono. Hay un salto totalmente de naturaleza, es otra naturaleza que el animal irracional. Justamente la racionalidad no le viene por la cuestión corporal, sino espiritual. La capacidad de emitir un pensamiento y un acto de amor espiritual solo lo puede hacer el ser espiritual. Y tener la libertad solamente le viene por su condición espiritual. El ser libre, tener la capacidad de optar incluso contra la ley natural, si se quisiera, aunque sería pecado, pero también lo puede hacer. Los animales no lo hacen contra la ley natural, o sea, el pecado. Bueno, esto creo que es importante. El Papa Juan Pablo II beatificó a Palau Quer, Francisco Palau Quer, que es un carmelita, fundador de las Carmelitas Misioneras también. Lo beatifica en el momento en que saca el nuevo ritual de exorcismo y tiene su razón de ser porque él quiere promover la práctica de los exorcismos con este santo que se destacó fundamentalmente por los exorcismos, por haber estimulado a la Iglesia a volver a la práctica de los exorcismos y denunciar el abandono. Eso es lo fuerte de él. Y voy a decir algunas cosas que me parece importante. Voy a leer algunas cosas del Beato Palau para que vean un poquito con claridad cómo pensaba él, porque influyó en el Concilio Vaticano I, influyó mucho, escribió muchas cartas al Papa Pío IX también, a su superior general, también muchas veces para que hablara con los obispos. Tiene cosas muy buenas. Entonces quería leerle algunas cosas que dice él. Suspenso, dice él, suspenso e inutilizado el ministerio del exorcistado, suspendido e inutilizado, queda cerrado no solo para los exorcistas, sino para los católicos, aquel grandioso almacén donde Cristo tiene depositado aquel poder espiritual que viste y arma a la misma Iglesia en la batalla contra los demonios. Poder que fundado sobre estas palabras, ecce ego debi vobis potestatem calcandi super serpentes escorpiones, et supran omni virtutis inimici, he dado potestad para expulsar serpientes y escorpiones. Obra directamente contra estos espíritus de maldad. Extinguida la fe en todo aquello que el dogma nos enseña con relación al exorcistado, estas tinieblas, atacando de frente la disciplina eclesiástica, la vuelven caos. Se dejan los exorcismos, porque cada vez que uno hace un exorcismo a una persona, se lo hace a toda la Iglesia. Cuando una persona que es cuerpo místico, que es un miembro del cuerpo místico, queda liberada del demonio, la Iglesia se libera, porque es cuerpo místico, es parte del cuerpo místico. El exorcista debe saber que no es solamente que atiende a una persona, está liberando a la Iglesia del poder de Satanás. Nosotros leemos en el ritual de exorcismo la siguiente frase: la victoria del Hijo de Dios destruyó la obra de todos estos espíritus inmundos, malos y seductores, aunque invadió la historia de todos los hombres una ardua batalla contra las potestades de las tinieblas y que durarán hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo.
Sigo con el padre, el beato Palau Coer. La resistencia tenaz que tienen los demonios, el estado lamentable de los posesos, la situación especial a que ha llegado este ministerio, estas y otras causas gravísimas, características de la época, exigen que se establezcan edificios, que se hagan edificios, donde este ministerio tenga ya en la forma arquitectónica, ya en las personas destinadas al servicio de estos enfermos, ya también en los mismos ejercicios espirituales, concentradas todas sus fuerzas para obrar sobre el enemigo con toda la plenitud de su poder. Él hablaba de hacer como hospitales, pero de posesos, donde haya gente que conoce cómo atenderlos, porque hay algunos que no pueden estar en sus casas, rompen todo, hacen la vida imposible a los familiares. Entonces, tener un equipo de gente, tipo hospital, donde puedan ellos estar acompañados hasta que el sacerdote con frecuencia va haciendo, vamos a ver después, más adelante, la frecuencia con que hay que hacer exorcismo y los cuidados que hay que tener. Uno cree que cuanto más mejor, no necesariamente cuanto más mejor, ya lo vamos a ver a eso. Pero entonces él decía, mientras se lo va atendiendo hasta que quede liberado, o por lo menos cuando ya está bastante bien, ya se lo puede devolver a sus casas. A otros no hace falta ponerlo en estos centros de cuidado, porque no son graves y pueden los mismos familiares atenderlos. Esto queremos hacer nosotros en este centro de espiritualidad también, tener un lugar, que ya tenemos ya el plano y todo, para poder tener este tipo de personas que pasen un mes, 2, 3, hasta que puedan recuperarse un poco, que es una obra de misericordia, enorme obra de misericordia, porque la mayoría de las personas cree que la obra de misericordia es darle un pan a una persona. Sí, es una obra de misericordia corporal, pero las obras de misericordia espiritual superan enormemente las materiales. Sin descuidar las materiales, tenemos que darle prioridad a las espirituales. O sea que en este caso, los que no tienen pan, estos posesos no tienen pan, no tienen asistencia de nadie, están a merced del demonio, lo que dice aquí ahora el santo, ¿no? Sigue diciendo, la situación de un poseso es la más horrenda de cuantas calamidades posibles aflijan al hombre, mirando el individuo y a la familia a que pertenece. En esta calamidad no hay clase, edad, sexo ni condición exceptuada. Si en una familia ataca la cabeza, toda ella queda arruinada y destruida. No hay libre, ni el sacerdote, ni la religiosa que vive en el claustro, ni el niño que la madre amamanta en su seno, ni el anciano en su decrepitud están exentos. En este cuadro horripilante inspiran compasión y lástima al primer golpe de vista, y en primer término un número sorprendente de jóvenes desde 3 a 25 años. Atestamos lo que vemos, terror, espanto, transformadas estos energúmenos en serpientes furiosos. Se lanzan por el suelo con rabia y desesperación, dan la cabeza por el suelo y contra las paredes, se arrancan los cabellos, rasgan sus vestidos, a puños cerrados se golpean la cabeza, sus pechos, se echan por las ventanas, de cabeza por las escaleras, se arrojan dentro del agua, de un pozo, de un estanque, de ríos, y sobre profundos precipicios, como fósforos, alfileres, agujas, clavos, vidrios, veneno, y cuanta pueda dañarles salen de ellos. Sus labios inocentes profieren blasfemias, las más asquerosas y repugnantes que puedan oírse, privadas de oír misa, de entrar en el templo para oír la palabra divina y asistir a los oficios divinos, como igualmente de recibir los santos sacramentos. Hacen trizas, rosarios, escapularios y cuantos objetos sagrados les vienen en las manos. Impedidas de pronunciar el nombre santo de Dios, viven muriendo y rabiando como perros, y sobre todos estos males están expuestos a ser violados, estuprados, infamados por una horrible convención entre los demonios posesores y el hombre impuro, y visitados durante la noche por los mismos demonios, cometen, no consintiendo ellas,
torpezas que la pluma se niega a escribir, las vejaciones, las violaciones que también hace el demonio a mucha gente. A este martirio cruelísimo en la parte externa se añaden dolores acervísimos causados por dentro, por la serpiente infernal en sus entrañas, en el pecho, en el corazón, que les arrancan gritos, ayes, suspiros profundos. En esta situación, la más horrenda de todas las posibles, unas abandonadas de sus propias familias, que para su socorro ha agotado toda su fortuna, van a terminar sus días enjauladas como leonas furiosas tras las rejas de hierro de un manicomio. Y las más afortunadas se ven allá en el hogar doméstico, abandonadas a sí mismas, estas almas, expuestas a suicidarse sin más amparo que los brazos frágiles de una mujer madre o una hermanita, que a falta de sacerdotes se echan con fuerza varonil sobre los lobos infernales a fin de salvar un objeto tan caro, tan querido, lidiando a fuerzas de brazos contra los demonios, forzados a ejercer el exorcistado en defensa de sus vidas, no teniendo sacerdotes que les asistan. Ojalá esta página que como publicistas consignamos en la historia eclesiástica en fecha de 1870 fuera una ilusión, un sueño o la visión de un panorama fantástico, pero las personas viven y si alguno duda de la verdad de este cuadro, que con mano trémula estamos bosquejando, cosa fácil nos es exponer a su vista no una figura tras sombras negras, sino la realidad de los hechos. La providencia, para cada una de las desgraciadas almas que afligen a la sociedad humana, han preparado un remedio eficaz. ¿Cómo es posible mirar indiferentes las más horrendas de todas las posibles? En su misericordia para éstas, ha organizado el ministerio del exorcistado. Este auxilio debe ser eficaz, pronto, fácil, al acceso de todas las familias y quedando los maleficiados sin curación, resistiendo los demonios a la virtud de los exorcismos, el único medio de proveer la Iglesia Madre a esta necesidad suprema, atendida a la situación de la época, consiste en que en varias localidades del catolicismo se funden casas de asilo donde la Madre Iglesia acoja a sus hijos e hijas que acuden a su amparo. No nos es lícito abandonar un poseso hasta verle salvado, hasta al verlo liberado. Sería un crimen en un pastor abandonar la oveja al furor del lobo. ¿Qué hará de ella? Acogerla en sus rediles, etcétera, etcétera. Para que vean la fuerza que tiene, busquen, si quieren leer más sobre el Beato Palau Quer. Yo tengo un librito que he escrito sobre la vida y los escritos de él, no lo he publicado todavía, en cualquier momento, si Dios me lo permite, lo haré, pero se puede conseguir por internet cosas si necesitan profundizar un poco más. Los escritos se pueden conseguir en PDF, se los puede bajar, varios de esos escritos, lamentablemente el Ermitaño no, que es un periódico maravilloso, tiene por lo menos 2.500 o 3.000 páginas, porque es la colección de todos los periódicos, que son maravillosos, ver cómo un santo lucha con tanta fuerza, con tanta energía en un mundo totalmente corrupto, sobre todo por la masonería, que es lo que está predominando hoy también. También el Papa Pablo VI ha dicho cosas muy fuertes, que no tengo tiempo de leer todo, porque quiero ya pasar al estudio de los ángeles, pero sí voy a leer un pedacito. Dice: he aquí pues la importancia que adquiere, este es el Papa San Pablo VI, he aquí pues la importancia que adquiere el conocimiento del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación, primero en el desarrollo de la historia evangélica. ¿Quién no recuerda al principio de su vida pública la página densísima de significados de la triple tentación de Cristo? Y después en los múltiples episodios del Evangelio, en los cuales el demonio se cruza en el camino del Señor y figura en sus enseñanzas. Y cómo no recordar que Cristo, refiriéndose al demonio en 3 ocasiones como a su adversario, lo denomina príncipe de este mundo. Y la incumbencia de esta nefasta presencia está señalada en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo. Y
nos pone en guardia sobre la lucha a oscuras que nosotros cristianos debemos mantener no con un solo demonio, sino con una pluralidad pavorosa de ellos. Revestíos, dice el apóstol, de la coraza de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del diablo, que nuestra lucha no es solo contra la sangre y la carne, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires, y que se trata no de un solo demonio, sino de muchos. Diversos pasajes evangélicos nos lo indican, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídas, porque fueron rebeldes y condenados. Todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Conocemos, sin embargo, muchas cosas de este mundo diabólico que afectan a nuestra vida y a la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Por aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre del que solo la redención de Cristo nos pudo liberar. Es una historia que sigue todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes alusiones de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y opresora potestad de las tinieblas. Es el enemigo número 1, dice el Papa. Es el tentador por excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosas astucias actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Debemos recordar la parábola reveladora de la semilla y la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece prescindir nuestras representantes, nuestras sorprendentes vicisitudes. El hombre enemigo hizo esto. Él es el homicida desde el principio y padre de toda la mentira, como lo define Cristo. Es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Este capítulo sobre el demonio y sobre la influencia que puede ejercer tanto en cada una de las personas como en comunidades, sociedades enteras o acontecimientos, sería un capítulo muy importante de la doctrina católica que debería estudiarse de nuevo. Dice el Papa, hay que estudiar de nuevo, mientras que hoy se le presta poca atención. Piensan algunos encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos, lo que yo les decía, o en experiencias espiritistas, hoy excesivamente difundidas por muchos países, se intenta encontrar una compensación suficiente. Se teme volver a caer en viejas teorías maniqueas o en terribles divagaciones fantásticas y supersticiosas. Hoy prefieren algunos mostrarse valientes y libres de prejuicios, tomar actitudes positivas, prestando luego fe a tantas gratuitas supersticiones mágicas o populares. O peor aún, abrir la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, abrir las almas a las experiencias libertinas de los sentidos, a aquellas otras deleterias de las estupefacientes, como igualmente a las seducciones ideológicas de los errores de estos tiempos. Nuestra doctrina se hace incierta por estar como oscurecida por las tinieblas mismas que rodean el demonio. Hoy vemos esto, una oscuridad, nadie habla la verdad, muy poca luz, cada vez peor. Pero nuestra oscuridad, dice el Papa, excitada por la certeza de su existencia múltiple, se hace legítima con dos preguntas. ¿Existen señales y cuáles de la presencia de la acción diabólica?
¿Cuáles son los medios de defensa contra un peligro tan insidioso? La respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela. Si bien las señales del maligno parecen hacerse evidentes, podremos suponer su acción siniestra allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. Pero es una diagnosis demasiado amplia y difícil, que ahora no pretendemos profundizar y autenticar, no carente, sin embargo, para todos de dramático interés, a la que también la literatura moderna ha dedicado páginas famosas. El problema del mal sigue siendo uno de los mayores y permanentes problemas para el espíritu humano, incluso tras la victoriosa respuesta que da el mismo Jesucristo. Sabemos, escribe el evangelista San Juan, que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Otra pregunta sobre qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio, la respuesta es más fácil de formular, si bien sigue difícil actualizarla. Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado nos defiende del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza y asimismo cada uno recuerda hasta qué punto la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer vulnerable al cristiano. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, debe a veces recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones del demonio. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y el ayuno, y el apóstol sigue la línea maestra a seguir. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. Con el conocimiento por ello de las presentes adversidades en que se encuentran hoy las almas, la Iglesia y el mundo, trataremos de dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra oración principal: Padre nuestro, líbranos del mal. Toda esta carta que tiene, le digo de dónde sale esto, porque no le he dicho la fuente. Es una audiencia general del Papa que la pronunció el miércoles 25 de noviembre del 1972. Vamos a pasar ahora al estudio de los ángeles. Vamos a ir leyendo Santo Tomás, vamos a ir viendo, acá van a surgir muchas preguntas. Yo necesito conocer quién es y cómo actúa, pero necesito tener un conocimiento ontológico, es decir, que se derive de la esencia de los ángeles. Y necesito tener un conocimiento también ontológico, pero también empírico, del obrar del demonio. Si yo sé cómo puede obrar, entonces sabré cómo identificarlo también. Por eso sí es muy importante, y yo veo que no se ha estudiado en la Iglesia últimamente. Cuando digo últimamente hablo de 100 años para atrás, pero mucho más estos tiempos, el tema de los ángeles. Si ni siquiera se estudia el tema de los ángeles, ¿cómo vamos a hacer un exorcismo? Si ni siquiera sé lo que es un ángel, después tengo que ver lo que es un ángel caído, porque acá vamos a ver los ángeles en general para entenderlos a los caídos también, pero después los caídos en concreto. Pero si yo no tengo un conocimiento fundamentado en la fe y también en la razón, con una filosofía realista, objetiva, aristotélica tomista, como nos aconseja la Iglesia, lo aconseja la Iglesia no kantiana, ni raneriana, ni hegeliana, sino aristotélica tomista. Entonces vamos a ir viendo, yo no voy a leer todo, solo voy a ir diciendo, algunas cositas las voy a leer porque son maravillosas. Santo Tomás es magnífico, tiene cosas o explicaciones
hermosísimas que nos van a deleitar. Yo creo que nos va a llevar esta clase, nos va a llevar otra y tal vez una tercera, pero vamos a tener un conocimiento y después voy a proyectar en la pared una síntesis donde vamos a ir haciendo unas disquisiciones también para que ustedes puedan ir tomando nota y finalmente, después de eso, pasaríamos a ver las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, las anomalías psicológicas y todo lo que pueda confundirse con una posesión diabólica. Primero vamos a ver cómo se manifiesta el demonio en una posesión o una vejación, para después ver las enfermedades y ver los puntos de contacto, para tener al menos una apreciación. Yo tuve la oportunidad de dar clases a psiquiatras, a psicólogos, también en la Argentina, aquí en Campeche, teníamos cursos, con ellos hablábamos, compartíamos. Yo salía siempre en la Argentina, más que nada, con algún psiquiatra, psicólogo. Acá he tenido también un equipo de psicopedagogos, de psicólogos, de psiquiatras que han venido de otros lados a acompañarnos. Y entonces, de esa manera se aprende mucho. He tenido que estudiar psiquiatría y psicología, que me gusta, pero además tengo esta experiencia de padre Amor y de 33 años, ¿verdad? 3 años con el padre. Entonces creo que tengo algún elemento que les pueda servir. No digo que sé todo, pero tengo elementos que puedan aportar, porque es muy difícil ser exorcista 30 años, aunque hace 32 que estoy haciendo oración de liberación, porque ahora estoy haciendo oración de liberación, pero he ejercido mi ministerio exorcistado toda mi vida prácticamente sacerdotal. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir es que los ángeles son seres espirituales, no como nosotros, seres espirituales. Esa es la gran diferencia y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estudiar y lo que tiene en cuenta Santo Tomás. Por tanto, ellos siempre están en acto en el conocimiento, en cuanto a su esencia. Ellos no tienen, como en nosotros tenemos un intelecto agente que actualiza al intelecto posible. Si estudiaron antropología, ahí tienen. Ellos, en lugar de tener intelecto agente, directamente tienen el conocimiento en acto. Siempre están conociendo. Los ángeles no están localizados como los cuerpos materiales. Lo corporal está circunscripto por los límites locales de algo. Es decir, que yo estoy en esta aula, estoy circunscripto por 4 paredes y un techo y un piso. Estoy en un lugar. El ángel no está en un lugar de esa manera. Está circunscrito, por decir así, con sus límites esenciales, pero no materiales. De tal manera que un ángel está en un lugar cuando aplica sus acciones operativas. Esto es, ¿qué puede hacer el ángel? No como dice acá el padre Fortea, que es amigo mío, hemos estado juntos y compartimos muchas cosas, es amigo mío, pero tiene un pequeño error acá, que se le tuvo que haber pasado, donde dice que los ángeles de especies superiores transmiten a los ángeles de especies inferiores el conocimiento. Eso está bien, pero pone conocimiento y pone sentimientos y afectos, y no, eso no va. No tienen sentimiento los ángeles. No lo tengo aquí, pero ya se los voy a leer después. Entonces es un error tal vez que él tenga que corregir, lo digo por si me está escuchando, que lo corrija. Allí ya le voy a dar el lugar donde se encuentra. En las cosas materiales, la materia prima es limitada por la forma, así se componen las cosas creadas. En cambio, en los espíritus no hay materia prima. Los ángeles no tienen materia prima y forma sustancial, son formas nada más. La materia prima no es la materia
que yo conozco. Esa es la materia segunda, pero la prima es un principio que es pura potencia hasta que una forma no la actualice. Por eso el hombre, al tener materia prima y forma sustancial, puede engendrar, porque gracias a la materia prima puede estar la multiplicación en la especie. En una misma especie se puede multiplicar el individuo. La especie humana se multiplica, hombre, otro hombre, se multiplican dentro de la misma especie. En cambio, los ángeles no. Ellos no tienen composición de materia prima y forma sustancia, son formas puras, son espíritus puros. Entonces no se multiplican engendrando. Somos Frisidim. Soy Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, fundador de Frisidim y Superior. Te invito a ayudarnos para construir un santuario, casa de retiro y acabar este centro de espiritualidad, porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Si te beneficiaste alguna vez de las pláticas, los retiros, las conferencias, las clases, te pedimos que nos ayudes para tener un lugar en el cielo, para tener un lugar en este centro de espiritualidad, a colaborar mensualmente con un aporte, aunque sea de 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, lo que puedas. Es una invitación a todo el mundo para ayudarnos. Si quieres ayudarnos y quieres que esto salga adelante y que triunfe el corazón inmaculado de María, entonces entra a www.enciendetucorazon.org. Ayúdanos a seguir ayudando a la gente. Enciende tu corazón. Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Por eso cada ángel agota su propia especie. No son hombres ni son mujeres, porque son espíritus. No podemos decir todas ni todos, a lo mejor todes, se podría decir, neutro, mejor no, ¿verdad? Porque estamos con toda esta ideología de la mentalidad ideológica actual. Pero se presentan como varones, jamás como una mujer. Cuidado en la nueva era, ¿eh? Con pechos, ángeles con pecho y pelo largo. No, eso no es real. Es una deformación. Siempre se presentan como varones fuertes, celosos de las cosas de Dios, sumamente piadosos, virtuosos, servidores de Dios. Cuando son buenos. Cuando son malos, tampoco. No se dan a entender si son femeninos o masculinos, pero más bien uno percibe la masculinidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos son ministros, no ministros como es el sacerdote, ministros de los sacramentos. Ellos ejercen ministerios y eso está más reservado al varón y también, por eso no es que sean varones, no es que sean hombres los ángeles, no tienen sexo, pero así Dios quiere que se manifiesten, que es distinto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un ángel agote su propia especie. A ver, dentro de la especie flores tenemos subespecies. Es decir, dentro de la especie de flores tenemos las rosas, es una especie, dentro de una subespecie. El gladiolo es una subespecie. Jazmín, margarita, malbón, no sé. Ahí pueden nombrar todo lo que quieran. Pero siempre están dentro de la especie flores
las subespecies flores también. Los ángeles, todos están en la especie llamada angélica, son espíritus puros, pero hay subespecies, porque en ese sentido, cada ángel es como si fuera una flor única. No, por ejemplo, una rosa, no un rosal, una rosa sola. Y se acabaron. Es decir, solo hay uno, no puede haber dos rosas, dos con la misma subespecie. No hay, no es posible, no engendra. Entonces, cuando nosotros observemos a los ángeles, vamos a encontrar una variación enorme de miríadas y miríadas de ángeles, pero cada uno tiene una lucecita distinta, un colorido distinto. Es una cosa maravillosa, como una flor distinta. Entonces vamos a ver como un jardín inmenso, ¿verdad? Plagado de flores donde cada una es única y no se repiten, dentro de la especie de flores, dentro de la especie angélica, o dentro de lo que es la especie de seres espirituales, creados. Sí, con el micrófono. Hay una pregunta, a ver si con el micrófono. Se podría, bueno, las subespecies, hay tronos, dominaciones, principados, potestades. Esas son jerarquías. Eso quería preguntar si, entonces son todas naturaleza angélica, pero lo que son los tronos, dominaciones es pura jerarquía o también son subespecies. No, todos los ángeles están englobados, están, digamos, descritos o en, ¿cómo se le puede decir? Sí, están en jerarquías, en distintas jerarquías, de las cuales las nombra San Pablo, ¿verdad? Entonces, dentro de esas jerarquías, no es que una jerarquía... Sí, las jerarquías son distintas porque tienen distintas funciones. Las 3 primeras tienen una función, las 3 segundas otra y las 3 terceras otra. Yo eso lo voy a hablar más adelante. Y cada ángel dentro de la jerarquía se difiere totalmente uno de otro. Pero además cada jerarquía difiere, pero no en subespecie sería aquí, sino que difieren en perfección. Y es el tema que viene ahora atrás. Los ángeles difieren entre ellos, no por especies, sino por grados de perfección. Por grado de perfección. Así se diferencia uno de otro. La perfección de ellos, fundamentalmente, ellos tienen una perfección natural y una perfección adquirida de alguna manera, que es la parte moral. Pueden ser más santos unos que otros. Pueden ser de mayor perfección natural, pero pueden ser de menor santidad. Eso se llama la libertad que ellos han tenido. O sea, Dios los crea es como nosotros. Nosotros tenemos distintos talentos y cualidades. Uno es más inteligente que el otro, pero puede ser menos santo. Uno puede ser más inteligente, pero menos santo. Porque está la parte moral, de la cual me da una perfección moral distinta de cada uno. Esa perfección es distinta en cada uno. Pero además tenemos perfecciones distintas en el plano natural. Entonces, Dios crea jerarquías mayores, en el grado natural son ya mayores, pero dentro de una jerarquía mayor puede haber uno con una santidad menor. La Santísima Virgen, que es de naturaleza inferior de los ángeles, porque es ser humano, creada, ser humano, supera a los ángeles en gracia y gloria. Los supera a todos juntos, en gracia y gloria, a todos los santos también. Entonces está por encima de ellos, no por la naturaleza, sino por la gracia. Sí, Luis. Entonces, Padre, por ejemplo, nuestros ángeles custodio, algunos son más santos que otros también. Claro, no existe un amor igual. Desde el momento que son personas, son distintas en el grado de amor también. No existe una persona que tenga el mismo amor que el otro, porque son personas y son sujetos distintos.
Somos diferentes. Los ángeles difieren entonces bien por el grado de perfección. Vamos a decir algo aquí que es muy importante, lo dice Santo Tomás. Él dice que la sustancia incorpórea, ¿cuáles son las sustancias incorpóreas? A ver, ángeles y el alma humana y Dios. ¿Ok? Acá se está refiriendo de sustancias creadas, por tanto el ángel y el alma humana. La sustancia incorpórea, el ángel y el alma humana, que se pone en contacto con una cosa corpórea, porque aquí vamos a hablar cómo el demonio puede mover, también tenemos que ver eso, cómo puede hacer para mover un objeto. Que se pone en contacto con una cosa corpórea por su virtud operativa, la contiene y no está contenida por ella. Es decir que, bueno, así el alma también está en el cuerpo como continente y no como contenida. Es decir que el alma, que es mayor que el cuerpo, no puede estar contenida en lo menor. De tal manera que decimos que el alma es el que contiene el cuerpo, aunque decimos que está dentro, pero no sé si está dentro. Me está impregnando todo mi ser. Por fuera, no sé, parece, o sea, la forma de hablar nuestra es como que está de adentro el alma, influye todo por afuera, porque lo más íntimo sí, da a entender eso, podrías pensarlo, pero el alma es el que está conteniendo el cuerpo porque es la forma del cuerpo. Si tú sacas el alma, el cuerpo se pudre. Porque era el alma que contenía. Cuando digo contener, significa que lo está informando, que le está dando vida, que lo está actualizando, que lo está perfeccionando y que lo contiene totalmente abrazado, lo abarca completamente, lo inunda con su ser, el alma. ¿Me entienden? Eso significa. Entonces, cuando actúan los ángeles también con las cosas materiales, va a pasar lo mismo. Cuando hablamos de la virtud de un ángel, hablamos de su poder, es lo mismo, para que de aquí se empiecen a acostumbrar. Cada vez que vamos a decir la virtud de los ángeles y el poder del ángel, la capacidad, decíamos entonces que, vamos a poner un ejemplo, lo dice Santo Tomás también aquí, muy interesante. Supongamos que se aparece el ángel Gabriel a la Santísima Virgen. La Virgen puede estar teniendo una visión intelectual, real, puede tener una visión imaginaria. Cuando digo intelectual es lo más profundo, porque son potencias del alma, y ahí ya, cuando un santo tiene una visión intelectual, es muy difícil que el demonio se meta, porque está dentro de un lugar que no le compete a él. Son las más seguras, las visiones intelectuales. De tal manera que la persona se queda como viendo, ¿verdad? Con su vista. Uno puede poner así, la persona sigue viendo, no se le tapa nada, porque no lo está viendo afuera. Lo está viendo con su entendimiento, con una certeza mucho más que lo que los ojos le pueden dar. Porque además de que está viendo intelectualmente, tiene la certeza de que eso es así, al menos en el momento. Suele pasar que a veces el Señor permite cierta duda en algunos momentos porque te lleva a la confianza, porque si no te haría mucho daño la certeza continua, ¿no es cierto? Te llevaría a descuidar tu confianza en Dios, a ser presuntuoso. Entonces, el ángel se aparece allí delante de la Virgen, puede ser visión, decimos, intelectual, visión imaginaria, con la imaginación. Ahí sí puede entrar el demonio a hacer alguna cosita extraña, y hay que tener cuidado para los que tienen visiones, que hay muchos hoy día. Y después la visión que se le llama de los sentidos, la externa, que ahí es el demonio, le encanta, es el campo de él.
externa, la visión externa, cosas que te tapan los ojos, déjame ver a la Virgen. ¿No? Ah, ahí la sigo viendo. Entonces hay que tener cuidado. Pero supongamos que la Virgen, vamos, independientemente a qué tipo de visión tuvo, no vamos a meternos en eso porque no lo sabemos, ella ve al ángel delante. Ella ve una figura angelical que por lo general vienen con alas mostrando que no son de este mundo y que vienen de lejos, de otro lugar, que se transportan de un modo distinto que nosotros, que ese cuerpo que estamos viendo es sutil, también me quiere decir que es sutil, porque lo veo como medio transparente y con luz. Me está dando a entender, no tengo cuerpo, pero necesito que me veas. Entonces toma del éter, dice Santo Tomás, la forma angelical. Es decir, de las partículas él forma, y forma el colorido que quiere. Y la Virgen va a escuchar, o en su oído, ondas sonoras, o directamente en la imaginación escuchará las palabras, o en el intelecto. Pero independientemente de eso, el ángel emite voz, habla, se comunica. Mi pregunta es, el ángel Gabriel, ¿dónde está? ¿Dónde está el ángel Gabriel? Del cielo no se puede salir, es un dogma, nadie puede abandonar el cielo, la vida eterna, la visión beatífica siempre está. ¿Cómo toma del éter? A ver, el ángel, de los ángeles en general, incluido el demonio para que veamos, hay que distinguir dos cosas. La esencia y sus operaciones. ¿Cuáles son sus operaciones? Entender y amar. Conocer y querer, si quieren. Son las dos que pueden hacer. Y el uso de su libertad, nada más. Bueno, decimos nada más y con eso nos superan cuasi infinito, porque es una naturaleza, nos superan al conocimiento nuestro y todo, no necesitan, lo nuestro es más imperfecto, necesitamos la parte corporal. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo no distingo la esencia de sus operaciones? Sería Dios, porque en Dios, el entendimiento de Dios se identifica con su esencia. Dios es la misma inteligencia, Dios es el mismo amor o la misma voluntad, es su mismo querer. Entonces, solo en Dios la esencia se distingue de sus potencias. Entonces aquí se distingue. El ángel Gabriel con su esencia no deja el cielo. Desde el cielo está actuando, aplicando sus operaciones. Se hace presente en virtud de sus operaciones en un lugar donde él está conociendo y amando, ahí está también, sin dejar de estar con su esencia en el cielo. De tal manera que si yo tuviera, voy a poner un ejemplo material que no condice mucho con lo espiritual, es analógico, por tanto podemos hablar de que tiene parte igual, parte distinta, pero difiere más de lo que está, de lo que comparte la igualdad. Si yo tengo un control remoto, yo puedo abrir una puerta de lejos y cerrarla, abrirla y cerrarla. Y yo estoy sentado acá, no me muevo, siempre estoy acá, pero yo estoy actuando de lejos. ¿Quién abre esa puerta? Y la cierra. Claro, no el aparato no sabe hacer nada, lo hago yo, con mi entendimiento y mi voluntad. Yo soy el que abro, pero yo estoy aquí, pero actúo allá. ¿Estoy yo abriendo esa puerta o no? Y ve que estoy actuando y me hago presente en ese lugar sin moverme de aquí, porque tengo un aparato que más o menos analógicamente podríamos hablar de las operaciones. Los ángeles, eso se da de una manera distinta. Ellos, sin dejar un lugar con su esencia, actúan en un lugar y por eso se dice que están ahí, porque están actuando y de verdad están ahí. De tal manera que cuando el demonio, Satanás, por decir así, está en una persona, te habla, está actuando ahí, es que efectivamente está ahí, no con su esencia. Está ahí porque el ángel está donde opera. Y cada operación del ángel es un instante angélico. Es como un minuto nuestro, un instante nuestro. El instante angélico es mucho más veloz. Entonces,
están ahí operando y tienen poder de estar operando en esa persona. Y habla y hace todo desde el infierno en esa persona que está ahí. ¿Qué significa expulsar? Hacer que deje de aplicar esas operaciones y que reciba su buen merecido por haber estado actuando, haciendo daño en otro lugar. Por eso que ellos no dejan el infierno, como los santos que se aparecen y los ángeles no dejan el cielo, sino que están actuando, aplicando sus operaciones de entendimiento y voluntad. Sí, Juan Pablo. Padre, los ángeles y los demonios siempre tienen con su conocimiento, si van a actuar en la tierra con un hombre, siempre tienen que su conocimiento estar fijo en ese lugar donde tienen que actuar, o ya simplemente... Lo digo, ya te entiendo. Justo lo que iba a decir. ¿Qué pasa para los exorcistas que tienen la experiencia, los que hacen oración de liberación? Nosotros vemos que acá está el demonio, pero puede estar el demonio, qué sé yo, en otra diócesis también dice que está Satanás, y está acá. Y en otro lado también, pero ¿qué pasa? ¿Se multiplica? ¿Es omnipresente, omnisciente, omnipresente? No. Lo que pasa es que los instantes angélicos no son como los instantes nuestros. A ellos se les mide el tiempo, entre comillas, el evo, serían ellos, por los instantes. Cada operación que realizan es un instante. Tuc, 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 tuc. Por eso ellos quieren salir rápido, porque... Pero los instantes, un instante angélico son millones y millones y billones y trillones de veces más rápido que un instante temporal. Pues son espíritus, no pierden tiempo, no pasa entre actuar acá y allá, no tienen tiempo, están fuera del tiempo. Entonces parece que están a la vez en todos los lugares, pero no están en todos a la vez, sino que actúan tan rápidamente que pueden estar como si estuvieran en muchos lugares a la vez. Eso da explicación a muchos exorcistas para que lo vayan viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creo que el demonio esté acá donde estoy yo, Satanás. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Por qué no estás en otro lado? ¿Por qué no estás haciendo daño por otro lado? Estabas acá. Entonces esta persona te tiene agarrada a ti y tú no puedes hacer nada por otros lados. Es ignorancia. Está ahí y está en otros lados, no simultáneamente, sino sucesivamente, pero con una sucesión que no es temporal, no es instantánea con nuestros instantes, sino con la instantaneidad de un ángel. Padre, y otra pregunta, cuando el ángel de la guarda, él siempre está operando su conocimiento, su voluntad sobre nosotros. No te apures, no me lleves para ese lado, vamos a seguir el orden, ya llegará esa pregunta, ya. Sí. Si yo veo que la pregunta no va a estar después, pues yo ya todo esto lo voy haciendo, sé que si va a estar o no. Si va a estar después, prefiero que lo vayan viendo en forma ordenada. Dime, hermanito. Bueno, son dos preguntas. Una, continuando con lo último que contestó. Entre los hombres, cuando alguien pertenece a un pueblo, y por pertenecer a ese pueblo lo representa, a veces las mismas personas se nombran con el pueblo al que pertenecen. Por ejemplo, no sé, la Jornada Mundial de la Juventud, y pregunta a alguien, ¿dónde está México? Y gritan los mexicanos, acá. O sea, no es que México está allí, sino algunas personas que son de México. Bueno, ese ejemplo lo pone Santo Tomás con los gobernantes, que el gobernante está dentro de su gobierno, está en la casa de cada uno, porque está gobernando, y entonces, de alguna manera, su gobierno llega hasta cada uno de los ciudadanos. Eso lo pone Santo Tomás. Yo se los hice más simple, poniéndole un ángel. Pero César, la pregunta que hace se lo está... Y mi pregunta es, en un exorcismo, cuando un demonio dice ser Satanás, ¿hay esa posibilidad también de que sea, no sé, por ejemplo, un delegado suyo? También podría ser, pero yo estoy poniendo un caso donde no sea ningún delegado. Okay. Yo pongo el caso donde sea el mismo Satanás. También puede decir, soy Satanás porque soy enviado por él, no hay ningún problema. Pero yo estoy hablando de lo otro que, si lo otro es posible, esto con más razón es posible. Si lo más difícil es posible,
esto es más fácil, ¿no es cierto? Entonces pueden ser que digan, soy Satanás porque es enviado por él o es un vicario de él o está haciendo las veces, puede decirlo también. Pero también tenemos que tener cuidado con las mentiras. Yo digo en el supuesto caso que también sea verdad. Padre, ¿No tiene para preguntar, padre? Sí, por los que nos están siguiendo, sino porque miren que nos están siguiendo, les aviso, más de 30.000 personas nos siguen, y creo que en total, no sé si más de 100.000, bueno, pero sí nos están siguiendo muchos. Así que, hermana, pregúntele que la van a escuchar. Bueno, no pregunte tonteras. Padre, en un exorcismo, por ejemplo, si se está liberando de una persona al demonio, ¿el exorcista puede liberarlo de todos los lugares donde está operando en ese momento del exorcismo? Bueno, primero que el exorcista no libera, es un instrumento, Cristo libera, ¿no? Primera aclaración por las dudas. Segundo, dijimos que cuando un exorcista exorciza una persona, que dijimos que exorciza a toda la iglesia. Entonces, de alguna manera sí hace un bien a toda la iglesia y de alguna manera sí beneficia a todos los demás posesos. No es que se van a salir, pero está beneficiando. Si todos los exorcistas hiciéramos bien nuestro trabajo, fácilmente se controlaría muchas de las cosas que él hace. Bueno, voy a leer la cuestión 52. padre, Sí, adelante. me surgió otra duda y aparte está pendiente la otra. Ahora, sobre esta respuesta, cuando un exorcista hace un exorcismo, el efecto recae sobre la iglesia, pero la pregunta es si el efecto es extensivamente o cualitativamente. A lo que me refiero con extensivamente, por ejemplo, lo que decía la Madre Gloria, está, no sé, Asmodeo, hace el exorcismo y donde está Asmodeo es expulsado en todos los miembros de la iglesia donde está Asmodeo. O cualitativamente me refiero, por ejemplo, cuando alguien va al doctor y le tratan, no sé, la uña, me sacaron la uña. O sea, no es que eso recayó sobre toda la persona, sino que la uña, por ser parte de la persona, pues la persona puede decir, o sea, a mí me trataron. No sé si me explique. Es que... Bueno, extensivamente sí, yo recién dije esto. Exorcizada a una persona, se exorciza a toda la iglesia, por tanto, extensivamente, certeza total. Cualitativamente, ¿en qué? Yo estoy entendiendo que tú estás usando la palabra cualitativo como sinónimo de intensidad o profundidad, que eso se va a ejercer en cada una de las personas. ¿No? No, a lo mejor la palabra la usé mal, pero era que solamente queda exorcizada esa persona, pero por ser miembro de la iglesia, repercute en la iglesia. No sé si me explico. Sí, repercute en toda la iglesia. También un pecado repercute en toda la iglesia. Un acto de virtud repercute en toda la iglesia. Si yo ayuno, nosotros vamos a ayunar por el sínodo. Vamos a hacer penitencia, ayuno, oración para que todo salga bien. Eso repercute en toda la iglesia, por supuesto. O sea, eso lo llama la comunión de los santos, ¿verdad? Todo mal dentro de la iglesia, todo el mal que se haga o el bien que se haga repercute en toda la iglesia. No somos miembros aislados. Justamente la iglesia es esa asamblea en la cual todos somos como vasos comunicantes. Y no solo en la tierra, sino también con los santos y las almas del purgatorio. Entonces hay una comunión. Y los ángeles. Buenos. Y otra pregunta, padre. Sí, adelante. Usted habló de 3 clases de visiones. La más profunda es la visión intelectual. Mi pregunta es si en la visión intelectual hay imagen o No, no hay imagen. Justamente en la imaginativa hay imagen. Hay concepto nada más. Son ideas nada más, sin imagen. Es una sola idea donde en una sola idea puedes entender un montón de cosas. Y puede ser una fracción de segundo que el ángel Gabriel se le haya aparecido a María Santísima en una fracción de segundo, pero en ella está todo el discurso, todo.
porque esa fracción de segundo que le pareció que necesitó el ángel, ella lo desarrolla después, lo pone como concentrado en el intelecto. Un poco, yo he conocido ciertas personas, bueno, tenemos el caso, lo voy a decir porque es público, de Marino Restrepo, ¿no? Donde con una lucecita que Dios le dio para entender, él sigue desarrollando todavía después de varios años un montón de cosas, dice, se me siguen viniendo, como que está virtualmente contenido muchas verdades en una sola. En la cuestión 52, artículo 2, se pregunta aquí si el ángel puede estar a la vez en muchos lugares. Ahí está el tema que veníamos hablando. Y la respuesta va a ser que el cuerpo está en un lugar, el cuerpo material está en un lugar circunscriptivamente. Bien, eso ya sabemos, que está en un lugar y no puede estar en otro. Circunscriptivamente está en un lugar. Bien. El ángel está en un lugar delimitativamente, delimitando. Es distinto, porque no está entre dos objetos corporales. Está delimitándose por sus acciones operativas ahí, pero no porque esté contendido como las cosas corporales entre circunscripto por cosas materiales. Dios no está ni circunscriptivamente ni delimitativamente, sino en todos los lugares simultáneamente. Entonces, obviamente tenemos la respuesta de alguna manera, si está en muchos lugares a la vez, no a la vez. Está limitativamente, pero no a la vez. El demonio, solamente Dios puede hacer eso. Pero tampoco está como el cuerpo, entre dos objetos. Él actúa aplicando su acción operativa, que son actos espirituales, rápidos, como les decía yo, y acá les voy a leer algo que pone Santo Tomás. Estar en un lugar conviene de distinta manera al cuerpo, al ángel y a Dios. El cuerpo está en un lugar en calidad de... es lo que acabo de decir. Pensé que había una cosita más. Bien, seguimos entonces. El demonio y el alma no tienen con respecto al cuerpo humano, en la posesión, la misma relación de causa. El alma es causa. El alma es la forma del cuerpo. El demonio no hace de forma del cuerpo. Acá lo podemos ver un poquito en el Santo Tomás, pero se lo voy a ampliar así, se lo voy a reducir un poquito. Es decir, hay una distinción, o sea, mi alma hace de forma del cuerpo, de tal manera que el alma creada por Dios está hecha para este cuerpo numéricamente. Mi alma no funcionaría en otro cuerpo. No puede actuar en otro cuerpo, porque está hecho para este cuerpo. Por eso cuando resuciten los cuerpos, van a volver a la misma alma, están hechas uno para el otro, numéricamente hablando. Así que no es que se van a meter, el cuerpo se va a ir donde está el alma equivocada. Cuando el demonio toma posesión de un cuerpo, no está haciendo de forma de ese cuerpo. No es la forma del cuerpo, no está informando el cuerpo de la persona. Primera distinción. Está usurpando, con la libertad que Dios le permite tener, está usurpando facultades que le permiten interponerse en las acciones libres de la persona. Interfiere, se interpone. ¿Cómo está presente en una persona poseyéndola? Está presente limitativamente, se limita ahí a ella, se limita a ella, limitativamente, no circunscriptivamente.
limitativamente. Está ahí actuando. Pero para actuar, el demonio necesita actuar desde un punto. No sé, bueno, los exorcistas podrán tener experiencia, tenemos experiencia, de cuando el demonio usurpa un cuerpo, actúa desde el cerebro para manejar las facultades. Estoy hablando de una posesión, no de una vejación, que también puede usar otras facultades. Donde se ríe, habla, en lugar de la persona. O bien porque la persona pierde totalmente el conocimiento que en un 60% o 70%, un 65% pierden el conocimiento cuando son posesiones. En un 35, 40% no la pierden la conciencia. Y es cuando más sufren, porque saben lo que va pasando, pero no lo pueden controlar. Y sufre uno con eso. Porque escupe y no quiere escupir. Y, bueno. En cambio, cuando pierden la conciencia, no saben lo que pasó y uno les tiene que explicar todo, les tiene que filmar un pedacito con el celular y mostrar, mira, este eres tú, después borrar el celular, obviamente, no se puede pasar eso, pero a veces sirve para que la persona entienda lo que le está pasando, porque si no, no lo quiere creer. El demonio le dice, están locos, te están mintiendo. Entonces el demonio tiene que realiza operaciones. Miren, yo lo estuve estudiando también, desde qué punto está actuando del cerebro. Por lo general siempre le molesta aquí, atrás, también le molesta esta parte. Es como que se está realizando su acción operativa desde ahí. De alguna manera hay como una localización, entre comillas, una localización limitativa o funcional o operativa desde ahí. Pero hay algo raro, porque el demonio cuando toma la psicología de una persona queda atrapada en la psicología de esa persona. Entonces van a haber gestos que son parecidos a los que hace la persona, aunque los puede desfigurar totalmente, pero por lo general, forma de pensar, no de pensar, pero de actuar, de hablar, de hacer gestos, en fin, hay muchas cosas, porque queda atrapado en esa forma de operar el cuerpo. Acuérdense que desde el alma, o un espíritu para operar la parte orgánica, debe pasar por el mecanismo psicológico. Y el mecanismo psicológico lo va, de alguna manera, lo limita también, pero lo fuerza, como un chaleco de fuerza. Él hará lo que puede romper el chaleco, puede hacer lo que quiera, pero va a estar, de alguna manera, aprisionado bajo esa forma de ser de la persona o la psicología de la persona. Esto es importante también para el discernimiento después, que ya vamos a ir viendo. En cambio, cuando Dios toma posesión de un alma, ¿cuándo toma posesión de un alma Dios? Con la gracia santificante, inhabita la Trinidad Santísima, nos habita, no usurpa. Por eso necesita todo lo contrario, que tú le abras tu corazón total y absolutamente, porque él si no, no entra. Con que vea alguna cosita que tú no le abres, porque ya no entra. Porque es el más respetuoso de lo que ha creado, que él es el ser libre, infinitamente libre. Él respeta eso, la libertad. El demonio es el usurpador. Por eso hay que tener cuidado con las almas. Cuando el demonio, cuando el poseso dice, soy un alma perdida, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo idea de lo que sé. Yo nací en el 1237, yo era un ingeniero, un médico, ¿qué hago acá? Es completamente estúpido. Es el demonio. Por eso dice la iglesia, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque el alma, cuando se sale del cuerpo, se ilumina, se ilumina completamente, no tiene el defecto del cuerpo y la limitación del cuerpo, la oscuridad de la mente para que le entorpece llevar a plenitud la capacidad intelectual que tiene un espíritu, que es el alma.
¿Cómo no vas a saber quién es? ¿Qué hace ahí? Son mentiras del demonio. Entonces hay que seguir, dice la iglesia, sigue haciendo el exorcismo. También puede suceder que diga soy la Virgen María y habla lindo y dice cosas hermosas, wow, y ciertas. Y durante mucho tiempo, por ahí va a salir algo que no funcionó, o por ahí otra, pero la mayoría sí, entonces le seguimos creyendo. El demonio se puede tomar todo el tiempo que quiera, hay que tener cuidado, porque de muchas cosas muy lindas y bellas, te está preparando para meterle una, porque es muy inteligente, para hacerte creer y obrar de una manera, para destruir el alma de la persona, hacerle daño a la fe a todos los que están al lado y al mismo sacerdote. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Es posible que la Virgen hable tomando las facultades de una persona suavemente? No es imposible. No es imposible. Es difícil, pero no es difícil no para ella. Es difícil que se dé, porque se confunde mucho eso con el demonio, sobre todo en el momento que el poseso está poseso. Qué raro. Viene la Virgen María en el momento que el poseso está poseso. Ahora soy la Virgen. Entonces también hay que tener cuidado, porque mientras uno está atendiendo un poseso, una persona con vejación también y con obsesiones diabólicas probadas, tiene que tener cuidado. Padre, tuve una visión, veo a la Virgen, me dijo esto. No hagan caso, porque tú estás bajo el influjo de Satanás. Dios no se va a meter para que todo quede mezclado. Una vez que tú quedes liberado, que llevas una práctica de virtud probada, que seas humilde, perseverante, puede ser que el Señor entonces se dé a conocer, te pida algo, la Virgen te pide un santuario, lo que tú quieras. Pero hay que distinguir muy bien los momentos. Mientras estás atendiéndote, no le hagan caso, por más que diga que es el Espíritu Santo. No hagan caso de lo que diga el demonio. A veces el demonio dice cosas, para que nosotros las hagamos, dice cosas al revés. Por ejemplo, uno está atendiendo a una chica, el demonio quiere que siga con el novio que tiene, que siga con ese, porque el novio que tiene la va a perder, seguro, o es un mal novio, lo que sea, o la va a perder. Entonces, quiere que siga con ese novio. La chica dice, yo quiero cortar con él. ¿Por qué? Porque quiero entregarme a Dios más, o quiero tomarme un tiempo. Entonces el demonio va a decir, ¡ay! Que no se vaya a juntar con ese, porque no lo quiero a ese. Ah, ¿no lo quieres a ese? Entonces uno le va a aconsejar a la novia, mira, me parece que si él no quiere que tú vayas con él, debe ser que Dios sí quiere. Tengan cuidado. No hay que meterse en la vida privada y en las cosas prácticas. Déjenlo, no digan nada. Porque ese también es una trampa que hay que tener muy en cuenta. Entonces, a ver, no sé qué estaba yo diciendo antes de este furcio. Se me hizo un furcio. La adaptación. Cómo se queda aprisionado en una forma, porque uno va a decir, pero esto lo suele hacer la persona también cada tanto, es su forma de ser, sí, pero el demonio lo va a expresar de esa manera. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar con la otra clase la próxima. Anima mea Dominum. Exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, Quia respexit humilitate mansi.